Imagina que entras a una casa y encuentras algo tan perturbador que no podrías creerlo ni en tus peores pesadillas. Algo que desafía toda lógica, algo tan grotesco que te haría cuestionar la naturaleza humana misma. Hoy, te hablaré de un caso escalofriante que te dejará sin palabras. La historia de Anatoly Moskvin, un hombre que, por años, estuvo viviendo entre los muertos sin que nadie lo sospechara, hasta que su espantoso secreto fue finalmente revelado. En 2011, la policía de Nizhny Novgorod, Rusia, hizo un descubrimiento que parecía sacado de una película de terror, pero que, lamentablemente, era demasiado real. Todo comenzó cuando los padres de Moskvin, que vivían con él, encontraron algo extraño en su casa. Decidieron investigar más a fondo y, al ingresar a su habitación, se toparon con un espectáculo aterrador que desbordaba la lógica y cualquier sentido común. En lugar de encontrar una simple colección de objetos o recuerdos, hallaron más de 20 cuerpos desenterrados, dispuestos de forma espantosa por toda la casa. Los cuerpos no estaban simplemente almacenados, habían sido meticulosamente tratados, maquillados, vestidos, y colocados como si fueran muñecas. Niñas muertas, algunas de tan solo 3 años, parecían descansar en la casa de este hombre, en posiciones que sugerían que estaban vivas. Anatoly Yurievich Moskvin nació el 1 de septiembre de 1966 en Nizhny Novgorod, Rusia. Desde temprana edad, mostró signos de ser un niño peculiar. Sus padres, una madre estricta y un padre intelectual, fueron clave en su formación, pero también hay relatos de que la relación familiar no era la más afectuosa. Se sabe que Anatoly fue un niño introvertido, muy enfocado en sus estudios y en la lectura, particularmente en temas de historia, mitología y lenguas muertas. Su fascinación por el pasado y los muertos era evidente desde su infancia. A menudo, era visto como un niño solitario que prefería leer en lugar de jugar con otros niños. También se mostró interesado en el estudio de las culturas antiguas, llegando a aprender varios idiomas como el latín y el celta, lo cual lo hizo sobresalir académicamente. Sin embargo, esta inclinación hacia el conocimiento no siempre fue positiva, ya que lo aislaba aún más de sus compañeros. En su adolescencia, Moskvin comenzó a desarrollar un comportamiento más peculiar y excéntrico. Aunque era un estudiante brillante, sus compañeros de clase lo consideraban extraño. Fue durante esos años cuando se intensificó su obsesión por los muertos y las tumbas. De hecho, se le recuerda por recorrer cementerios en busca de cuerpos desenterrados, una actividad que, en retrospectiva, parece haber sido el primer indicio de la inclinación macabra que desarrollaría más adelante. A pesar de su comportamiento extraño, no se detectaron trastornos psiquiátricos en su juventud, lo que llevó a algunos a pensar que su comportamiento era solo un reflejo de una personalidad compleja o poco común. No obstante, la psicología de Moskvin puede entenderse mejor si analizamos su necesidad de controlar y poseer lo que le era inaccesible, es decir, la muerte. De alguna manera, parecía tratar de comprenderla o dominarla, al mismo tiempo que evitaba enfrentarse a sus emociones reales. Es posible que su madre, extremadamente controladora, jugara un papel en la formación de su psicología, influyendo en su desarrollo de una personalidad algo distorsionada, donde la obsesión por lo macabro y lo inerte sustituyó las conexiones emocionales humanas. A lo largo de los años, Moskvin comenzó a asistir a funerales, lo que, inicialmente, parecía una simple curiosidad, pero pronto se convirtió en una obsesión por los cadáveres. Sin embargo, no fue hasta que alcanzó la adultez que sus hábitos se volvieron más perturbadores. En la década de 2000, su fascinación por los cadáveres se intensificó y comenzó a desenterrar cuerpos de niñas menores de edad de los cementerios cercanos. Al principio, esto parecía un acto aislado, pero con el tiempo, la naturaleza macabra de sus actos fue develada. A finales de 2011, Anatoly Moskvin fue arrestado en su hogar en Nizhny Novgorod, cuando la policía descubrió lo que sería su macabro secreto: más de 29 cuerpos de niñas desenterradas, conservadas en su casa en una condición espantosa. Sin embargo, los cadáveres no estaban simplemente almacenados en contenedores, los había momificado de manera inquietante, vistiéndolos con ropa y maquillaje, y colocándolos en posiciones que parecían de estar en una especie de ritual. De hecho, los cuerpos estaban sentados, muchos de ellos rodeados de libros, y algunos de ellos incluso tenían máscaras de cera sobre sus rostros. El hecho de que Moskvin tratara a los cadáveres como si fueran muñecas o figuras de museo sorprendió a la policía y a los psicólogos que estudiaron su caso. Lo más escalofriante fue el motivo detrás de estos crímenes.
A pesar de lo perturbador de sus acciones, Moskvin no mostró signos de arrepentimiento ni de remordimiento. De hecho, parecía haber una motivación de amor y devoción hacia estos cuerpos. El crimen no fue realizado por un impulso de odio, sino más bien por una necesidad obsesiva de crear una colección de muñecas que representaban para él una forma de afecto permanente, una especie de amistad que él nunca pudo hallar en vida. Moskvin mencionó en sus entrevistas que sentía que estos cuerpos le daban una sensación de poder y control, y él les brindaba un descanso eterno, o los cuidaba como si fueran seres vivos. Este comportamiento refleja una desconexión completa con la realidad, donde los cadáveres no solo eran una obsesión, sino una manifestación de su incapacidad para interactuar de manera emocional con los seres vivos. En los interrogatorios, Moskvin se describió a sí mismo como alguien profundamente afectado por la muerte desde una edad temprana, y aunque había llegado a ser una figura académica respetada, sus estudios sobre la muerte, los cementerios y las culturas antiguas no lograron disuadirlo de sus impulsos perturbadores. La policía descubrió que, en muchos casos, había comenzado a desenterrar los cuerpos tras notar que las tumbas de las niñas no estaban siendo vigiladas o mantenidas adecuadamente. Cada vez que desenterraba un cadáver, Moskvin lo llevaba a su casa, donde lo conservaba, lo vestía y lo trataba con extrema delicadeza, creando una especie de familia de cadáveres en su hogar. En algunos casos, incluso hablaba a los cuerpos, o les leía en voz alta. El impacto de los crímenes de Moskvin fue devastador tanto para las familias de las víctimas como para la sociedad rusa en general. Aunque se le diagnosticó un trastorno obsesivo-compulsivo y se le trató como un enfermo mental, muchos no podían comprender cómo alguien tan educado y aparentemente racional podía llevar a cabo tales actos. Sin embargo, el caso es una manifestación clara de cómo las obsesiones, en particular aquellas vinculadas a la muerte y el control, pueden desencadenar actos extremistas y absolutamente horribles. El caso de Anatoly Moskvin es una tragedia profunda que expone los límites de la psique humana y los peligros de la obsesión. Su historia es un claro recordatorio de que la mente humana, cuando se ve perturbada por factores emocionales y psicológicos no resueltos, puede llevar a individuos aparentemente normales a cometer actos que desafían toda comprensión. La historia de Moskvin es también una reflexión sobre la soledad, la desconexión social y cómo estas fuerzas pueden influir de manera destructiva en el comportamiento humano. En 2014, Anatoly Moskvin fue declarado culpable de profanación de tumbas y otros delitos relacionados, aunque debido a su aparente deterioro mental, se le consideró inimputable. En lugar de ser encarcelado, fue internado en un hospital psiquiátrico en 2014, donde permanece hasta el día de hoy. A pesar de las investigaciones que se realizaron sobre su salud mental, la naturaleza de sus actos sigue siendo un tema que genera debate en la sociedad y en el ámbito judicial. El caso de Moskvin sigue siendo un recordatorio escalofriante de los límites a los que algunas personas pueden llegar, y de la importancia de comprender las complejidades de la psique humana. Aunque se encuentra actualmente en un hospital psiquiátrico, las preguntas sobre sus motivos y su estado mental siguen siendo un misterio inquietante.